Radio Esperanza, manantial de música. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Un saludo a todos nuestros hermanos y amigos que nos acompañan como cada jueves. Estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra. Te damos otra vez gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo, estoy para servirte y me acompaña, como todos los jueves, mi esposa Esmeralda Martínez aquí en cabina, y ella te va a dar los números de teléfonos por si quieres regalarnos una llamada. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. El programa Volviendo a la Palabra, estamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde aquí en Radio Esperanza. En cabina los teléfonos son 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Unos medios donde nos puedes mandar mensajes, ese es un correo, es volviendoa.dios@hotmail.com. El Facebook Volviendo a la Palabra, y un número de celular es el 818-252-8607. Y bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hoy vamos a continuar, y si es posible terminar, la segunda carta de Pedro. Vamos a continuar con el tema que tenemos desde hace varias semanas, porque es el tema de la carta de Pedro. Hoy vamos a comenzar el capítulo 3 y a seguir con el mismo tema. ¿Cuál es el tema? Desde segunda de Pedro 2. Ahí comenzó Pedro a decirnos, dice segunda de Pedro 2:1. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ahí comenzó a hablar de los falsos maestros que había y que hay y que habrá siempre, dice la palabra de Dios. Y después de ahí, lo que hizo Pedro, o lo que está haciendo aquí en la segunda carta, es dándonos algunas claves para distinguirlas, claves muy puntuales y muy claras. La más importante, vimos al inicio, es, dice Pedro, negarán al Señor. Entonces lo que vimos con esa frase, hay muchas doctrinas que encajan en esa frase. Es decir, es lo que está diciendo Pedro. ¿Te acuerdas? También dijo, y lo harán encubiertamente, es decir, negarán al Señor, pero lo harán encubiertamente. No habrá iglesias o pastores que prediquen Jesús no es el Señor, no, pero habrá que lo nieguen encubiertamente. Negarán al Señor. Negar al Señor es negar su señorío, negar, por ejemplo, que Jesús es el Señor, negar que Jesús es grande, que Jesús es soberano. Pusimos, por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos lo hacen en forma tan clara. Ellos dicen Jesús no es Dios. Eso es negar al Señor. Los católicos dicen no, Jesús sí es Dios, y por eso, como María es la madre de Jesús, es la madre de Dios y es más que Jesús. Y hacen menor a Jesús. Están negando el señorío de Jesús cuando hacen a María señora. Por lo que debes de entender es la clave que dijo Pedro. Lo harán encubiertamente. Y es lo mismo que dijo nuestro Señor Jesús. Son lobos disfrazados de oveja. Es decir, parecerá bíblico lo que te dicen, parecerá correcto, parecerá cristiano, pero no lo es. Estarán negando al Señor, negando su señorío, minimizando al Señor. Vimos varias doctrinas. Por ejemplo, los cristianos cuando oran, cuando dicen, Dios, te pido esto y te lo pido en el nombre de Jesús, estás creyendo lo mismo que los testigos. Estás creyendo que Jesús es un Dios menor, que Jesús es un Dios chiquito, ¿verdad? Que Jesús no es el que tiene el control, que el diablo es el que enferma a la gente. ¿Y qué hace Dios mientras el diablo enferma? No lo puede detener, no, porque es un Dios chiquito, un Dios no soberano. Los que enseñan que Dios no manda los males, que Dios no manda las enfermedades, te están enseñando, Dios no tiene el control, Dios no es poderoso, Dios no es soberano, Dios no es Señor para acabar pronto. ¿Te das cuenta? Se puede escuchar bonito. Tú escuchas hoy que te dicen, no, si Jesús es bueno, ¿cómo nos va a enfermar? ¿Verdad? Se oye bonito, Jesús es bueno.
pero están diciendo Jesús no es Señor, Jesús no es soberano. Y hay muchas doctrinas que niegan al Señor encubiertamente. Hablamos también del declarar y decretar. Nuestra palabra tiene poder, te enseñan. Tu palabra tiene poder. Declara y decreta. Si tú declaras, si tú decretas y las cosas se hacen, ¿qué quiere decir? Que tú eres Señor. ¿Para qué necesitas a Dios? Otra vez minimizas a Dios. Hasta te pones por encima de Él. Hasta te pones en su lugar. Estos que enseñan te dicen, somos dioses. ¿Lo has escuchado? Eso es lo que está haciendo Pedro, dándonos claves, doctrinas, dándonos cómo las tienes que distinguir. Niegan al Señor, es lo que dice Pedro. Más adelante nos dijo en el 2:10, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles son mayores en fuerza y no pronuncian juicio contra ellos. Está hablando de reprender, de atar demonios. Eso también es ponerse en lugar de Dios. En la Biblia el único que se ve con poder para reprender es a Dios, es a Jesús. En la Biblia el único que ata al demonio es Jesús, es Dios. Nunca se ve a nadie más reprenderlo ni atar al demonio. No ves a Pedro, ni a Pablo, ni a Moisés, ni a los ángeles. Eso es una blasfemia. Dice Judas 1:10, blasfeman de cuántas cosas no conocen. Los males los manda Dios, Dios es soberano. Y la guerra espiritual no se gana atando demonios, sino predicando el evangelio. Ahora vamos a comenzar el capítulo 3 de Segunda de Pedro. Y nos va a dar otra clave, otra doctrina que hoy se predica. Pero que Pedro nos dice cómo, de qué se trata esta doctrina. Lee conmigo, vamos a leer hoy todo el capítulo 3. Dice Segunda de Pedro 3:1, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Es decir, Pedro está exhortando, Pedro quiere despertar a la iglesia. Dice en el 3:2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Es decir, quiere que regresen a la sana doctrina, a la palabra verdadera del Señor. Y advierte de nuevo Pedro en el 3:3, sabiendo primero esto, que en los postreros días, es decir, hoy, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Concupiscencias son deseos desordenados. Dice, vendrán burladores y andarán según sus propios deseos de dinero, deseos de cosas materiales. Y dice en el 3:4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Te das cuenta lo que dice Pedro? Vendrán diciendo, ¿dónde está ese Jesús que iba a venir? Se burlarán de la segunda venida de Cristo. Se burlarán de la segunda venida de Cristo. Los apóstoles la predicaban, ¿te das cuenta? Si no, ¿por qué se burlan de Pedro? Porque Pedro predicaba desde aquel entonces. Pedro predicaba, Cristo viene pronto. Cuando se cierra la Biblia, en Apocalipsis 22:12, nuestro Señor Jesús dice, he aquí, yo vengo pronto. Eso es lo que predica Jesús, eso es lo que predicaba Pedro, eso es lo que predicaban los discípulos. La pregunta es, ¿y hoy aún se predica esto? Pedro nos está advirtiendo que esta será una doctrina falsa también. Se burlarán de la segunda venida de Cristo. Dice en el 3:5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos
y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ese día del juicio es el día en que Cristo regresa. Pero mira lo que le están diciendo a Pedro. No sé si has leído este tercer capítulo de la segunda carta de Pedro. Le dicen a Pedro, bueno, ¿y por qué tarda el Señor? Tú dices que el Señor ya viene pronto. A ver, ¿por qué tarda? Es la oportunidad de Pedro. ¿Por qué no les dices, Pedro? Bueno, es que va a venir hasta que a todos nos pongan el chip. Ah, bueno, es que va a venir, pero después de un gobierno mundial, va a haber un gobierno mundial y falta que tengamos una única moneda y además el templo se va a reconstruir. ¿Por qué no lo dice Pedro? Pedro dice en el 3:8, no ignoréis que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, sus tiempos no son nuestros tiempos, así como sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Dice en el 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Fíjate a los que se están burlando de Pedro y le dicen, ¿tu Señor dónde está? No que iba a venir, no que iba a regresar. Dice, ¿por qué no viene? Y Pedro les dice, ¿sabes por qué no ha venido? Por ti, porque no quiere echarte al infierno, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero de que vendrá. Dice en el 3:10, pero el día del Señor vendrá. ¿Y sabes cómo vendrá? Como ladrón en la noche, de sorpresa, sin aviso. Pero no sé si te das cuenta, Pedro está hablando de este día, del día del Señor. Dice ahí, sigue diciendo en el 3:10, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es decir, yo te estoy diciendo, dice Pedro, que el Señor regresa y que viene para destruir. Debemos andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Fíjate bien, ya van varias veces que lo dice, del día de Dios, el día del Señor, el día del juicio, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Y nosotros, dice Pedro, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Pedro está hablando de algo que en la Biblia se llama el día del Señor. Y Pedro habla de falsos que se burlarán de este día, que cambiarán este día. Y parece mentira. Hoy también se ha metido a la iglesia una doctrina que hace esto y que lo cree la mayoría de los cristianos. Una doctrina escatológica, es decir, hablando de los tiempos finales. Hay una doctrina que cree en un montón de cuentos diabólicos, y es la doctrina futurista. Esta doctrina enseña que todo está en el futuro. Oye, el anticristo, viene en el futuro, va a ser un gobernante, es el príncipe, saldrá de Roma. Oye, ¿y los sellos? Están en el futuro, o sea, todo está en el futuro. Oye, ¿y las trompetas de Apocalipsis? Son en el futuro, todo eso es en el futuro. Bueno, y de perdido los sellos y las trompetas vienen en la Biblia. Pero esta doctrina está inflada, además, con cuentos, con inventos que no están en la Biblia. Que habrá de construirse un tercer templo, no está en la Biblia. Búscalo, mi hermano, en toda la Biblia no está. Pero que ya pusieron la primer piedra, pueden poner 100 piedras,
pero no está en la Biblia, que ya están los planos y que ya están los sacerdotes haciendo fila para entrar y te dicen, ¿ya sabías? ¿Sabías que los sacerdotes ya están haciendo fila para entrar? Y el chip, que la marca del diablo es el chip y ya lo están fabricando, nomás que lo tienen escondido. ¿Sí sabías, hermano? ¿Sí sabías que ya lo están fabricando? Y la guerra que viene, que Estados Unidos va a pelear contra Irak. ¿Y sí sabías? ¿Sí sabías? Y el anticristo será un gobernante mundial. ¿Y si sabías que ya anda por ahí en Grecia y anda, sabías, hermano? Y que habrá un gobierno mundial y que el anticristo va a ser una sola moneda y que va a firmar un tratado de paz, pero y luego se va a echar para atrás y va a declarar la guerra y quién sabe qué tantas tonterías más, no bíblicas. Yo te aseguro y te lo compruebo que no son bíblicas. Pero apantallan. Se han hecho más de 100 películas de esto, dejados atrás, el rapto, el arrebatamiento, y se oyen con ganas, ¿no? Entre todas esas cosas está esto del rapto. El rapto, claro que existe en la Biblia, pero lo que ellos predican, los futuristas, es que será antes de una tribulación de 7 años. Entonces, como los cristianos no debemos pasar la tribulación. ¿Por qué? Porque mira, aquí dice, no fuimos puestos para ira, seremos arrebatados. Y luego siguen 7 años de tribulación, pero solo para los pecadores. Para nosotros no, los cristianos no. Los cristianos no vamos a pasar tribulación. Entonces, no sé si has visto las películas esas. Un día empieza gente a volar y nadie se va a asombrar. Dicen ahí pastores, no, ¿sabes cuando pase eso? Lo que van a decir las noticias y todo es que fueron los ovnis, se los llevaron los ovnis. Y ya todos los pecadores se van a quedar tranquilos. Se los llevaron los ovnis, qué bueno, ¿no? Y toda esta doctrina, todo este cuento, tú dime, ¿en dónde encaja el día del Señor? Porque la Biblia habla del día del Señor, de un día. ¿Sabes cómo le hacen los futuristas? Si tú crees esto, yo creo que lo has oído. Como todo tiene que cuadrar, aunque sea a fuerza, hoy dice, no, es que el día no es un día, son varios. Aunque les digas, oiga, pero es que un día significa un día, 24 horas. No, hermano, pero estás bien equivocado. En este caso no. Oiga, pero toda la Biblia, cuando usted ve la palabra día, significa un día. No, sí, pero en este caso no. En este caso no. En este caso son varios días. Oiga, pero cuando quiere la Biblia decir que son varios días, pues dice casualmente, dice días. ¿Has leído cuando dice en los días de Noé, en los días de Herodes? No, pero ¿qué tiene? No importa. ¿No ves que luego no me salen las cuentas a mi doctrina? Entonces, en esta doctrina, día significa muchos días. Día está hablando del periodo de tribulación. Y ya lo amarran, ¿no? Sí, tuvieron que destrozar una palabra bíblica y lo amarran. Yo no sé, yo nunca había escuchado doctrina tan fantasiosa. Es la más fantasiosa. Van inventando e inflando un globo cada vez más grande. Y como los cristianos nada preguntan, como los cristianos nada investigan, inventan con tal libertad. ¿Te acuerdas cuando iban a cambiar de papa y decían, es el anticristo y va a ser un papa negro? Y todo, es increíble que los cristianos ya estaban esperando, es un papa negro, es el papa negro que anunció, no me acuerdo qué profeta anunció, sí, claro. Inventan y todo te lo tragas. Es el chip, ya están haciendo el chip, es el templo, ya pusieron el templo. Y nada de eso está en la Biblia. Te tuercen la Biblia a placer. Una vez escuché a un tipo de estos que predica la doctrina futurista decir, mira, en Apocalipsis 6:2 lo que dice, búscalo en tu Biblia, dice, miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Ya, ese pedacito, mi hermano, dice, mira, fíjate bien, mi hermano, dice que tiene arco, pero no tiene flecha. ¿Sabes de qué está hablando? De un desarme nuclear. Un desarme nuclear que Estados Unidos va a desarmar no sé a qué país. Y, mi hermano, ¿de veras eso dice, hermano?
Por el amor de Dios, léelo, vuélvelo a leer y pregúntate. ¿Eso dice ahí? Solo dice que tenía un arco. ¿De dónde sacas guerras y desarmes nucleares? ¿De dónde, por el amor de Dios? Donde hay otro verso donde dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción. ¿Ves? Es que es el anticristo. Va a venir, va a firmar un tratado, va a engañar a todos los países del mundo, va a ser un gobierno mundial, va a ser una sola moneda, va a empezar a marcar y a ponerme el chip. Y los cristianos se emocionan y dicen, no, yo cuando venga, yo soy bien valiente, yo no me voy a poner ese chip aunque me maten. Es cierto. Mi hermano, todo eso dice ahí. Por el amor de Dios. Daniel 9:27. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Ves? Ese es el pacto. Va a ser con muchos. Es un tratado de paz. Pero luego ya cuando lo tenga firmado, va a traicionar a todos y mostrará su real cara. Oye, parece una novela de Calimán, la verdad. Está bien entretenida y tú miras las películas que han hecho y están bien entretenidas. Y la gente se lo cree. Pero yo te pregunto, ¿en realidad dice eso la Biblia? Otra vez, como hablamos la semana pasada, a Dios no lo sorprenden. A Dios no lo sorprenden. Por eso dice Pedro, habrá unos que se burlarán de la venida del Señor. Dice 2 de Timoteo 4:3, vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, como decíamos ahorita. Y luego dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, cuentos, inventos. Pero como no lees la Biblia, y como te mencionan un versículo bíblico, ¿no? Mira, aquí dice que tenía un arco, ¿ves? ¿No tiene flecha? Entonces un desarme. Oye, ¿qué lógica aplican? Y todo te lo crees. Los que predican esto pisotean, tuercen una doctrina bíblica 100%, la más hermosa y que de hecho se nos manda a predicar y que predicaban los apóstoles y que Cristo dijo, he aquí, vengo pronto, arrepiéntete, Cristo viene pronto. Eso es lo que predica un cristiano. Pero ¿cómo le vas a decir hoy a la gente? He aquí, Cristo viene pronto. Ya no más falta el chip, ya no más falta el templo, ya no más falta el anticristo. Entonces no viene mañana. ¿Verdad? Es lo que dices, te das cuenta. Inconscientemente, los que predican esta doctrina están diciendo, Cristo no puede venir mañana, no te apures. Oiga, ¿cómo sabe? Mira, todavía no está el chip. Todavía no está el templo. El anticristo todavía ni llega. ¿Quién sabe quién andará haciendo toda la apostasía que hoy existe? Pero el anticristo ni ha venido. Entonces, te das cuenta que predican, Cristo no viene pronto. Cuando la predicación bíblica es, Cristo viene pronto. Y lo que anunciamos a la gente es, arrepiéntete, porque Cristo puede venir hoy. Arrepiéntete, porque Cristo puede venir mañana. ¿Te das cuenta? Estos predican tantas barbaridades. Estos predican, hablan de otras 2 venidas del Señor, o de 2 venidas y media. Porque como te digo, como somos raptados antes de la tribulación, y luego nos quedamos 7 años, y entonces ya viene la venida del Señor. Oye, pero cuando nos arrebató ya vino. Sí, pero no bajó hasta la tierra. O sea, es una media venida, no cuenta. Esa no cuenta. Son 2 venidas y media nomás. Y van torciendo, hermano, van torciendo. Ya torcieron un verso, ya torcieron el día del Señor, ya torcieron la tribulación, ya torcieron. Y todo nos lo tragamos. Todo nos lo tragamos. O sea, un abrir y cerrar de ojos. Sí, pero es que mira, cuando te mueres cierras los ojos. Y hasta cuando venga el Señor, los abres, ¿ves? Ahí cuadra todo. O sea, todo lo torcemos y todo nos cuadra, ¿no? Y el día del Señor, no, pues resulta que no es un día, sino que es toda la tribulación, 7 años o 3 años y medio, porque hay unos que creen que son 7, otros que creen que son 3 y medio, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios habla de un día de juicio, el día del Señor. De eso habla Pedro y de eso vamos a hablar.
un poquito hoy. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en cabina los teléfonos son 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Otros medios de comunicación para mensajes están correo volviendo a .dios@hotmail.com, el Facebook volviendo a la palabra y un número de celular para mensajes de texto, ya sea hoy o durante la semana, es el 818-252-8607. Gracias por continuar con nosotros. La palabra de Dios habla de un día de juicio, un día en que se acabará todo. Se llama el día del Señor, el día de juicio. De ese es del que está hablando Pedro, desde el Antiguo Testamento. Se profetiza este día. Vamos a leer muchos versículos hoy. Mira Joel 2:1. Vamos a hablar de ese día y de lo que pasará ese día. Pero es un día. Mira Joel 2:1. Dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová. Está cercano. Viene el día de Jehová. Está cercano. Dice ahí mismo Joel 1:15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Un día de destrucción. Ve tomando los versículos. Joel 2:11 dice que Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Sofonías 1:14 al 18. Sofonías 1:14 al 18. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día. Día de angustia, de aprieto, de alboroto. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas. Atribularé a los hombres, andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. La sangre de ellos será derramada como polvo, su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, porque toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Sofonías 2:2. Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová. Buscad a Jehová. Isaías 13:5 en adelante. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Aullad, porque cercano está el día de Jehová. El día de Jehová. Más adelante dice: he aquí el día de Jehová viene terrible, de indignación y ardor de ira. Malaquías 4:1. He aquí viene el día ardiente como un horno, y los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Aquel día los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y hay muchísimos versos más. Lee Ezequiel 7, del 6 en adelante hasta el 19. En el 7:19 dice: arrojarán su plata en las calles, su oro será desechado, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová.
¿Te das cuenta? Y hay muchísimos más. Basta que tomes una concordancia, mi hermano. La Biblia habla de un día en el que la ira de Dios se derrama sobre los pecadores. Día de destrucción. Horrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero dice un día, a menos de que estemos leyendo una Biblia distinta. Ahora vamos al diccionario. ¿Qué significa esa palabra? En el Antiguo Testamento es la palabra hebrea, yom. Los que tienen Strong, es la 31:17. Léelo ahí. Dice lo que significa, dice literal, de la salida del sol hasta el ocaso o de un amanecer hasta el siguiente. Es decir, 24 horas. Eso significa. 24 horas le van a bastar a nuestro Señor para destruir a los pecadores, para traer juicio sobre ellos. Ese es el día del juicio. Pero Pedro dice, habla engañadores que se burlarán de este día, que te dirán, oye, ¿a qué horas viene Cristo? Cristo no viene. Cristo no viene. Falta el chip, falta el templo. Y hoy dicen, no es un día, son muchos. Además no está cerca. ¿Te das cuenta? Eso es lo que los que creen y predican la doctrina futurista lo dicen, aunque sea inconscientemente. Están diciendo, Cristo no puede venir mañana, porque falta el chip, falta el templo. Cuando la Biblia dice, vendrá como ladrón en la noche, sin aviso, puede ser en cualquier momento. La Biblia dice, velad, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Ah, no, pero ellos sí lo saben. Ellos sí lo saben. Pero mira cómo los profetas, ya vimos, hablaron de este día, de un día. Jesús habló de este día. Miren Juan 6:39 y 40, dice, esta es la voluntad del Padre, que todo lo que me diere no lo pierda, sino que lo resucite en el día postrero, un día, el último día de la humanidad. 6:40 de Juan, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, el último día. Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra, ella le juzgará en el día postrero, un día. Un día lo predicaron los profetas, un día lo predicó Jesús, un día lo predicaron los discípulos, los apóstoles. Miren Romanos 2:5. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira, un día, y de la revelación del juicio de Dios. Mateo 7:22 dice el Señor, me dirán en aquel día, un día nada más. Segunda de Pedro 3:10, ahorita leímos que el día del Señor, un día, vendrá como ladrón en la noche. Segunda de Pedro 3:7 dice el día del juicio, un día. Hebreos 10:25, aquel día se acerca, un día. Segunda de Timoteo 1:18, concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, un día, un día. Primera de Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor, un día. Segunda de Corintios 1:14, así como también vosotros, la nuestra, hablando de la gloria, para el día del Señor Jesús, el día, un día. Te puedo seguir leyendo versículos. Primera de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día, un día. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la que me dará el Señor en aquel día. En aquel día. Un día, mi hermano. De eso habla la Biblia. Un día de destrucción. El día del Señor, el día en que el Señor regresa.
Pero si te fijas lo que dice aquí Pablo en 2 de Timoteo 4:8, ahí ya habla de dos cosas. Dice, me está guardada la corona, la cual me dará el Señor en aquel día. Oye, pero que no es día de destrucción. Es que ese mismo día, comenzando el día, antes de comenzar la destrucción, ese mismo día, el Señor arrebata a su iglesia. Todo pasa ese mismo día, no 7 años antes, no 3 años y medio antes. Pero no sé si viste, y hay muchos versos más en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué significa día en el Nuevo Testamento? En el griego es la palabra gemera o gemera. Y otra vez ve al diccionario, los que tienen la Strong es la 2250. Y significa, mi hermano, mira lo que significa. Qué raro, ¿no? Pero día significa espacio de tiempo entre el amanecer y la noche. O 24 horas enteras. Eso dice el diccionario. Qué raro. Un día significa 24 horas. ¿De dónde sacan los demás? No lo sé. Un día, 24 horas en el que Dios destruye al pecador. Pero antes de comenzar la destrucción, arrebata a la iglesia. ¿Por qué? ¿Cómo será esa destrucción? ¿Sabes cómo va a ser la destrucción? Las personas serán pisoteadas, reventadas por el Señor, sus entrañas desparramadas. Eso es lo que enseña la Biblia. El libro de escatología por excelencia es Apocalipsis, ¿verdad? Lo que sabemos de cómo será el final, de cómo es por Apocalipsis. En Apocalipsis, márcalo bien en tu Biblia y chécalo bien. El día del Señor comienza en Apocalipsis 14:14. Apocalipsis 14:14, de ahí en adelante. Mira cómo dice: miré una nube blanca y sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro. Es Jesús bajando, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando al que estaba sentado en la nube y le decía: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Y el que estaba sentado en la nube metió su hoz y la tierra fue cegada. ¿Qué significa que la tierra fue cegada? Está hablando del rapto, del arrebatamiento. Miren Mateo 13:24. ¿Cómo es similar a esto? De Mateo 13:24 en adelante. Dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre. Sembró buena semilla, vino el enemigo, sembró cizaña, salió la hierba, apareció fruto y también la cizaña. Y vinieron los siervos y le dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Pero él dijo: no, déjenla crecer juntos hasta la siega. Y el tiempo de la siega, recoger la cizaña y luego recoger el trigo en mis graneros. Y la cizaña, atadla en manojos y echadla al fuego. La siega es el arrebatamiento. Es de lo que habla Apocalipsis 14:14. Sí, claro, con mucho gusto. Y después ahí en el 14:20 dice cómo va a ser la destrucción. Dice: fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Es decir, viene el arrebatamiento el mismo día del Señor. Empezando ese día, el Señor arrebata a su iglesia. ¿Para qué? Para que ya no quede en la tierra. Y ahora sí, pisotear a todos los que se quedaron como uvas. Pero ese mismo día, no 7 años después, un día le basta al Señor para pisotearlos a todos. Pisotearlos, reventarlos. Dice Apocalipsis 19:11. Vi el cielo abierto y un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Es Jesús. Dice en el 19:12, sus ojos eran como llama de fuego y en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía. Y luego dice en el 13, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Pero mira cómo su ropa estaba salpicada de la sangre de todos los que va pisoteando en aquel día,
al final del 19:17, dice: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos, carne de jinetes, de libres, de esclavos, de pequeños y grandes. Imagina toda la carne desparramada, todas las entrañas, toda la sangre. Así será el día del Señor, un solo día, un día de juicio, un día de castigo. 24 horas, pero cuando comienza ese día, la iglesia es arrebatada. Todo Apocalipsis 15 al 19 está hablando de un solo día, así dice de hecho. Mira Apocalipsis 16, 14. Apocalipsis 16, 14 dice: son espíritus que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 18:8, por lo cual dice: en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, hablando de la gran ramera. En ese mismo día es cuando también trae juicio sobre la gran ramera. ¿Te das cuenta? De esto habla la Biblia, de un día de destrucción. Todo Apocalipsis 15 habla de las copas de ira. Todo Apocalipsis 16 habla de las copas de ira. De las copas de ira, perdón. Entonces eso es claro. El arrebatamiento es antes de que empiece la destrucción. Entonces no caben las preguntas, por ejemplo, que hacen los futuristas, si pasamos o no pasamos la tribulación. Claro que la pasamos. Claro que el cristiano pasa la tribulación. La tribulación es para el cristiano. Lo que pasa es que algunos predicadores hábilmente, como dice el Señor, encubiertamente y con la Biblia en mano, están mezclando lo que es la tribulación y el día de la ira. Pero son dos cosas distintas. La tribulación, ya hemos visto mucho que no son 7 años, como hoy dicen los futuristas. La tribulación es el periodo que empieza después de que nuestro Señor asciende al cielo resucitado, hasta un segundo antes del día de la ira. Ese es el periodo de la tribulación. Y anota Apocalipsis 1:9. Dice Juan: yo, Juan, hermano de ustedes y copartícipe vuestro en la tribulación. La tribulación no son 7 años. Graba este versículo y vuélvelo a leer. Apocalipsis 1:9. Juan dice que él está participando en la tribulación. Y ni modo que digas que Pedro no tuvo tribulación. Y ni modo que digas que Pablo no tuvo tribulación. La tribulación es para los cristianos. Ni modo que digas que la iglesia primitiva no tuvo tribulación. ¿De dónde hemos sacado que la tribulación no es para los cristianos? ¿Por qué no fuimos y se lo dijimos a Pablo? Pablo ha de estar: ¿por qué no me dijeron que no tenía que sufrir tribulación? La iglesia primitiva, que lo echaban a los leones, que las echaban al Coliseo romano, ¿por qué alguien no fue y les dijo: no, la tribulación no es para ustedes? La tribulación es para el pecador nomás. No, mi hermano, la tribulación es para el cristiano, así como el día de la ira es para el pecador. Esa es la diferencia. La tribulación es para el cristiano y el día de la ira es para el pecador. Pero mira, ellos muestran versículos que dicen: aquí dice que no pasaremos la tribulación. No te equivoques, léelos bien. Te los voy a dar. Mira, Primera de Tesalonicenses 5:9. Léelo bien y dice: no nos ha puesto Dios para ira, mi hermano. El día de la ira no es el periodo de tribulación. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice: esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra, otra vez léelo, de la ira venidera. El día de la ira es del que tenemos que ser librados, y los cristianos verdaderos seremos librados del día de la ira, pero no de la tribulación. Romanos 5:9. Por él seremos salvos de,
Otra vez léelo, de la ira, no de la tribulación. Graba esto en tu mente. El día de la ira es un día, no es el periodo de tribulación. Y el periodo de tribulación no son 7 años. El periodo de tribulación empezó después de que Jesús ascendió al cielo. Ahí empezó la tribulación para su iglesia. Para su iglesia. ¿Te das cuenta? Pero además hay unos versículos bien fáciles para contradecir, para tumbar esa doctrina futurista. Por ejemplo, anótalos. Los que tienen dudas de cuándo es el arrebatamiento, es de lo más sencillo que hay en la Biblia. Nomás liga estos versículos. Primera de Tesalonicenses 4:15 dice: por lo cual les decimos esto, nosotros que vivimos, que quedemos hasta la venida del Señor, es decir, los que hayamos quedado con vida hasta la venida del Señor, hasta el día del Señor, dice, no precederemos a los que durmieron, sino que el Señor, dice en el 4:16, con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ve anotando esto. Dice, primero, cuando viene el Señor, los muertos en Cristo resucitan primero. Grábalo en tu mente. Después nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahora sí, ¿verdad? Para recibir al Señor en el aire. Es decir, antes de ser arrebatados, antes de eso es la resurrección de los muertos, ¿ok? Los vivos no son los primeros en ser arrebatados, sino que primero se abren las tumbas de los que murieron siendo cristianos. Se abren las tumbas y esos cuerpos son los primeros que son arrebatados. Y luego ahora sí, los que quedaron vivos, ahora sí son arrebatados también. Pero entonces grábalo en tu mente. El rapto, el arrebatamiento, está junto con la resurrección. ¿Estás de acuerdo? Eso dice aquí la Biblia. Primera de Tesalonicenses 4:15. Si decimos que el rapto es 7 años antes, entonces la resurrección debe ser 7 años antes. Si decimos que el rapto es 3 años y medio antes, la resurrección también debe ser 3 años y medio antes. ¿Cuándo dice la Biblia? ¿Cuándo dice nuestro Señor Jesús que es la resurrección? Ahorita leímos unos versos. Juan 6:39 dice: esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me dio, yo no pierda nada, sino que lo resucite. Grábalo bien, lo resucite en el día postrero. ¿Cuándo es la resurrección? El día postrero, el último día. 6:40, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y otra vez yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Cuándo lo va a resucitar? En el día postrero, en el último día. Entonces, si el arrebatamiento va junto a la resurrección, ¿cuándo es el arrebatamiento? El día postrero. Así de sencillo. Los que predican lo futurista, ¿qué pasa? Son de los que está hablando Pedro. Son de los que se burlan de la venida del Señor. Inconscientemente están predicando contrario a la Biblia. La Biblia dice, y escúchalo otra vez, es lo que el cristiano tiene que salir a predicarle a la gente. Cristo viene pronto, hermano, arrepiéntete. Cristo viene, Cristo puede venir mañana, arrepiéntase. Todo mundano, arrepiéntase, porque Cristo viene pronto. Pero esta doctrina futurista dice, oye, pero yo no he oído que lo digan encubiertamente. Acuérdate siempre de eso. Esta doctrina futurista dice y enseña encubiertamente: Cristo no viene pronto. ¿Por qué? Porque falta todo el chip, porque falta el templo, apenas tenemos una piedra, porque falta el anticristo, todavía ni está, porque falta la única moneda, porque falta el gobierno mundial, porque faltan un chorro de cosas. Entonces esta doctrina predica: Cristo no viene pronto. ¿Te das cuenta que es una doctrina de demonios? Míralo, ¿quién la predica? Sigue leyendo y vamos a terminar de una vez Segunda de Pedro.
Dice 2 de Pedro 3:15, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor, es decir, ¿por qué no viene? La paciencia es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Esto predicaba Pablo, esto predicaba Pedro. Y dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, sabiendo lo que vendrán estos engañadores, dice, guardaos. Guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Cuídate de personas que te predican esa doctrina futurista, aunque parezcan de sana doctrina, huye de ellos. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Arrepiéntete, mi hermano. Si tú has predicado esto, arrepiéntete, pastor. Arrepiéntete, analiza tu doctrina. Y si tú has creído esto, mi hermano, arrepiéntete. Aunque te llames cristiano, aunque creas que tu iglesia es de sana doctrina, arrepiéntete. Dios está esperando que te arrepientas. Pero tú decides, mi hermano. Aprende, Cristo viene pronto. Cristo puede venir hoy mismo. Dios te bendiga. Esto es ABC Noticias. Monterrey y su metrópoli. El gobernador Rodrigo Medina informó que la obra del metro se ha retrasado a causa de las lluvias y complicaciones, por lo que estará lista hasta marzo del 2016. El retraso no ha sido producto de la negligencia o de falta de hacer cosas. Ha sido el clima y la lluvia y sobre todo el reto en la construcción de la obra.